Mentira. Nah. Señor, gracias por esta hermosa velada. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de lo que nos has regalado, que es la salvación, que es tu sacrificio, que es tu vida, Señor, que nos compartiste, y hoy podemos decir que tenemos vida, y no poca, sino en abundancia. Gracias, Dios, por esta hermosa familia que nos has regalado, Señor. Familia que la pagaste con tu sangre, Señor, y podemos disfrutar en esta tierra y en el más allá también. Gracias, Señor, por este hermoso momento. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 35 al 45. Voy a leer estos 10 versículos. Previo a esta historia que vamos a leer, sucedió un acontecimiento, murió Jesús, estaba muerto, y iban dos personas camino a Emaús, ¿no? ¿Recuerdan esa historia, los que van camino a Emaús? Para los que no recuerdan, son dos personas que eran parte de los discípulos, que eran parte de la iglesia. Y bueno, volvían como medio tristones por todo lo que había sucedido. Jesús ha muerto. Jesús es al quien teníamos todas las esperanzas que iba a redimir Israel y demás, y venían hablando entre ellos dos, ¿no? Y Jesús se les aparece en el camino. Pero ellos no reconocieron que era Jesús. Era una persona, un forastero, que les dijo, ¿puedo acompañar con ustedes? Y estas dos personas dijeron, sí, ven con nosotros. Y le empezaron a contar lo que había pasado, pero él no sabía, y ellos se explicaban, ¿cómo puede ser que no sepas esto que ha sucedido? Y bueno, terminan su camino, y hay algo interesante de estos dos que iban camino de Emaús. En la dirección que ellos se dirigían caminando, iban directamente hacia el ocaso, ¿no? Es donde se ponía el sol, y cuando ellos iban caminando, y cuando terminaron de caminar con Jesús, el sol salió. Entonces hay algunos escritores muy poéticamente que decían, cuando uno camina sin Jesús vas directo al ocaso, pero cuando uno deja que Jesús entre en su vida empieza el amanecer, y siempre hay un amanecer nuevo, que fue cuando Jesús les partió el pan y ellos vieron que era Jesús, y después de semejante revolución que vivieron, que iban tristes porque había muerto y lo vieron vivo, ¿no? Y estuvo con ellos, y hay una parte en esa historia que van caminando y Jesús hace como el que quiere seguir caminando, ¿viste? Pero en realidad Jesús quería ir a la casa de ellos. Es como aquellos que no tienen que irse y se vuelven después de la iglesia y se quedan ahí parados como para que los lleves en el auto, ¿viste? No, me voy caminando, pero en realidad quieren que los lleves, ¿no? Y me dio esa parte de ternura el Señor Jesús ahí, ¿no? Como que estaba ahí, que seguía, pero en realidad quería que lo inviten a la casa. Me hizo acordar a alguien en especial cuando leía esto, Esteban. Bueno. Y lo invitan, y bueno, y ahí se encuentran con esta revelación que era Jesús. Y ahí vamos a leer estos versículos, que es del versículo 35 al 45, que dice así. Bueno, dice, luego, el versículo 35, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Sí. Otra cosa interesante, pero que es como me había olvidado. Caminaron 12 kilómetros hasta la casa. Y en esa misma noche o esa misma madrugada, cuando se dieron cuenta que era Jesús quien les habló, volvieron caminando otros 12 kilómetros. ¿Sí? No tenían zapatillas como tenemos ahora, eran esas cartonadas, ¿no? Que iban caminando. Volvieron caminando 12 kilómetros de vuelta. Y el versículo 30, no el 35, dice 31. No, 32, ahí está. Entonces se dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban el camino y nos explicaban las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén, caminaron 12 kilómetros en menos de una hora. Estaban contentos, ¿no? Yo camino 1 kilómetro y tardo como 4 horas. Es complicado. Bueno, en fin, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén, y ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro, ¿no? En este momento ya Jesús se le había aparecido a las mujeres ya habían encontrado la tumba vacía, ¿sí? Que apareció el ángel y dijo,
están buscando entre los muertos al que está vivo. Estas mujeres fueron corriendo a contárselo a los discípulos lo que habían visto, que la tumba estaba vacía. Pedro fue corriendo a asegurarse que la tumba estaba vacía. Y después Jesús se le aparece a Pedro, donde lo restaura a Pedro. Y después de esto Jesús se les aparece a estos dos que iban camino a Emaús. Y estos dos vuelven certificando de que habían visto a Jesús también. Y es interesante, ¿no? Porque la tumba estaba vacía y ellos seguían tristes y encerrados en un lugar. O sea, de nada te sirve que la tumba esté vacía y vos no creas. De nada sirve que la tumba esté vacía y alguien no crea. Porque es necesaria la fe. Si de nada sirve que la tumba esté vacía si no haces provecho de lo que significa la tumba vacía. Ellos estaban tristes, encerrados en un lugar con miedo, atemorizados, ¿no? Porque dice que van a un lugar y después cuando entra Jesús no es que entra por la puerta, sino que se les aparece en medio. Bueno, vamos a seguir leyendo. Perdón, 35, dice: luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, estos dos de Emaús, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Incrédulos. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. Porque tienen el corazón lleno de dudas. Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies, y aún ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro a su vez. Entonces les preguntó: ¿tienen acá algo para comer? Tengo una lija. Le dieron un pedazo de pescado asado, un buen asado le hicieron al Señor ahí, porque tenía hambre, ¿no? Después de haber vencido la muerte y demás, le agarró hambre. Y él comió mientras ellos miraban. Entonces, versículo 44, dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, y esto es increíble, impresionante, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Es una historia y es un proceso lo que estaba ocurriendo ahí. El maestro había muerto, se les había aparecido a algunos, habían testimonios de fe de lo que había ocurrido, pero aún seguían encerrados en esa habitación, tristes porque el maestro no aparecía. Se les apareció a alguno, pero aún seguían ahí encerrados con dudas, con temores, ¿no? Y dice el versículo 36, se puso en medio de ellos. Y pensando en toda esta historia, en todo este acontecimiento que ocurrió hace como 2000 años atrás, un poco más, y yo pensaba, ¿no? Qué duro habrá sido ese momento para ellos, ¿no? En el momento de cuando se llevan a Jesús, todos se dispersaron. Pedro, que lo negó al Señor en el patio, después todo lo que ocurrió con Jesús y Pilato y Barrabás, y estos dos que iban camino a Emaús ya desesperanzados, se les había terminado la esperanza porque lo que creían había muerto. En fin. Y cómo cuando las mujeres van a la tumba el día domingo porque no pudieron hacer lo que tenían que hacer el sábado, porque era sábado, fueron el domingo a ver al cuerpo, seguían sin creer porque iban a ver al cuerpo para echarles perfumes y esas cosas que le ponían a los cuerpos. Y aún habiendo estado con Jesús, no creían que Él iba a resucitar, ¿no? Y esto me hizo reflexionar, y este tiempo que uno ha estado por aquellos lados, me hizo reflexionar en la vida espiritual. Porque yo aún puedo estar en el templo y sigo sin creer. Puedo caminar con Jesús y sigo sin creer. Y puedo tener cosas y sigo sin mostrar y sin mi vida espiritual. Y pienso que puedo vivir mi vida, o tu fe, mantenerse tu fe, solo con venir al templo y nada más. Ellos habían caminado con Jesús, ellos habían estado con Jesús, pero seguían sin creer. Porque cuando vino la dificultad, cuando vino el problema, porque la vida no es color de rosa, ¿verdad? ¿Sí o no? No, la vida tiene sus vueltas, sus golpes, sus vaivenes. Y en esa dificultad, gran dificultad, que había muerto el Señor Jesús,
porque murió, su vida se vio vacía. Estaban descorazonados. Y con todo esto que ocurrió, y a pesar de que habían visto la tumba vacía, seguían sin creer. Y Jesús se les aparece en medio, ¿no? Así como aparecimos nosotros y algunos, ¿no? Jesús se les aparece en medio y estaban como, es un fantasma, no puede ser. ¿Viste cuando te negás a creer algo que es real? Te lo negás a creer. No puede ser real, es un fantasma. Y lo primero, y es interesante, las primeras palabras de que Jesús dice, que les dice, paz a vosotros. Era un saludo judío el paz a vosotros, pero en la circunstancia que ellos estaban, era como el que el Señor Jesús les dice, no estén mal. Acá estoy. No los abandoné. Acá estoy. No los dejé. Acá estoy. Mírenme, he resucitado. Estoy vivo. La tumba está vacía. Empiecen a creer en mí. Entonces ellos estaban ahí encerrados y de golpe lo vieron y Jesús les dice estas palabras y estaban las puertas cerradas, nos dice en Juan, por miedo de los judíos. Ellos tenían miedo. ¿Por qué? Porque había un movimiento político importante en ese tiempo, porque pensaban que iban a armar una revolución, entonces los sacerdotes por eso pusieron y ataron la piedra para que ningún loco judío saque el cuerpo, y el cuerpo no estaba más en la tumba. Estaban con miedo. Habían caminado con Jesús, habían escuchado con Jesús y estaban con miedo, encerrados en un lugar. Y así como se les apareció a los que iban camino de Emaús, así como se les apareció a Pedro, Jesús se les aparece en medio y le dice, paz a vosotros. Esta aparición repentina, paz a vosotros. Ahora tenía un significado más fuerte. Hablaba de un mensaje de consuelo, hablaba de un mensaje de valor y hablaba algo de esperanza. La esperanza volvió a surgir en sus corazones. El brillo de sus ojos volvió a aparecerse y dijeron, realmente está, Él está con nosotros. Y la tumba está vacía, pero Jesús realmente se ha aparecido en tu corazón. La tumba está vacía, pero realmente Cristo es parte de tu vida. O seguís sin esperanza, seguimos sin miedo, no hay valentía en nosotros, seguimos viviendo en la carne. Sí, yo voy a la iglesia, qué bueno, pero Jesús ha aparecido en tu corazón. Es como Jesús ha nacido en tu corazón. Entonces ellos estaban ahí, de golpe se aparece Jesús, el Señor resucitado. No solo está acá para aliviar de esa inquietud, sino que les dijo, paz a vosotros. Desde ahí en más, la paz iba a reinar en su corazón. Desde ahí en más, la tranquilidad iba a decir, oh, está acá. ¿Dónde están las llaves? Ah, está acá. ¿Viste? Cuando decís, ¿ah? Jesús está. No hay por qué temer, Jesús está. No hay por qué sucumbir, Jesús está. No hay por qué dejar de tener esperanza, Jesús está. Acá estoy entre ustedes. Paz a vosotros. No se desalienten. Amén. Gloria a Dios. Dice Efesios 2:14, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Jesús se puso en medio de ellos. Fin de los comentarios. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando. Che, es cierto, vos Pedro lo viste, sí, lo vi, te lo juro que lo vi, estaba ahí y me restauró. Y estaba lo de Emaús, yo estuve, muchachos, íbamos caminando, íbamos tristes, teníamos los sueños, ya se habían partido y nos habló todo el camino y nosotros no nos dimos cuenta hasta que partió el pan y nos hizo acordar aquella vez en la multitud cuando Él partió el pan y se puso a orar y nos dimos cuenta que era Él. Entonces, y se aparece Jesús, fin de los comentarios. Es tremendo. Estaban los que dudaban, estaban los que creían, estaban los que bueno, a mí me imitó un amigo, estaban todos, ¿no?
Y Jesús se aparece en medio y se terminan los comentarios. Se termina el que habla. Se terminan las dudas, se terminan los cuestionamientos, Jesús apareció, Jesús está, no hay más nada que hablar, no hay más nada que decir, no hay más nada que explicar, no hay más nada que hacer. Cuando Jesús está, no hay comentarios, no hay dudas. Podemos, viste a veces cuando hay cosas que no suceden y cosas que querés que pasen y la cabeza te empieza a trabajar, ¿no? Y hay muchos comentarios en la cabeza. ¿No? Y taca. Ay, me hizo esto, porque lo otro, porque papá, y empiezan a trabajar. Me equivoqué de estudiar porque esto tendría que... Y empezás esto. Me equivoqué de esto. Seguro que me dijo esto por lo otro. Seguro. Y porque empieza a trabajar. Y después querés exponer lo que vos estabas pensando, porque vos tenías razón. ¿No? Y querés exponer tus ideas y tus ideales, como los amigos de Job. Y Job, que me escuche ahora Dios, dijo Job, ¿no? Quiero una charla con Dios. ¿Cuántos dijeron eso una vez? Me gustaría hablar una vez con Dios para explicarle cómo son las cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la vida es dura y porque Dios no me entiende. Me gustaría que se sienta a tomar unos mates conmigo. Y ellos estaban así. Y cuando Dios se le apareció a Job, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Job? Hablaba, mas no entendía. ¿Y qué hicieron estos duditativos? Musarela. Porque cuando Jesús está en tu mente y en tu corazón se terminan los comentarios, se terminan las quejas, se terminan las murmuraciones, se termina el enojo, se terminan los cuestionamientos, se terminan cualquier cosa, porque Jesús se aparece y no te queda más que decir: yo creo, Dios, yo creo, Dios. ¿Qué me voy a poner a cuestionar? ¿Qué me voy a poner a hablar? Yo creo que vos sos y vos estás y vas a seguir estando. Y más que me lanzo a lo que viene, porque vos estás y me acabas de hablar a mi corazón. Pasa a vosotros, yo estoy, mirá mis manos, mirá, y esto es increíble, miren mis manos. No, me tiene el dedo. Yo lo hubiera hecho, ¿no? Como... A veces necesitamos pruebas. No, a veces, siempre. Pruebas. Quiero pruebas. Caso cerrado. Bueno. Y Jesús sabe que necesitamos pruebas, porque si no somos tan tontos que no creemos. ¿No? Y Dios es tan bueno con nosotros y fue tan bueno con ellos en ese momento que dijo: miren mis manos, toquen. ¿Soy fantasma? Dame un cacho de carne, dale que tengo hambre también, ¿no? Porque pensaban que era un fantasma. Entonces digo: bueno, dame de comer, papito, dame algo de comer. Vas a darte cuenta que no soy un fantasma, estoy acá. Estoy vivo. Así, y les tuvo que contar. ¿Qué les tuvo que decir ahí? Como les tuvo que hablar a los de Maús para que se le abra la croqueta, les tuvo que hablar a ellos también. Volver a hacerle recordar las escrituras. La palabra es la que te vuelve a iluminar. La palabra es la que vuelve a abrirte la cabeza. Empezá a leer la Biblia para que la cabeza se te abra. Empezá a estudiar las Escrituras para que puedas ver a Cristo resucitado y entender cómo caminar con Él. Él les tuvo que hacer recordar lo que Él ya había hablado. Y después de esto fue Hechos. Y después de esto viene Hechos y el gran avivamiento y todo lo que sucedió en aquellos tiempos. Pero Jesús se les tuvo que aparecer una vez más. Y a veces a algunos de nosotros Jesús se nos tiene que aparecer una vez más, ¿no? Una vez más. Porque hay tantas voces en la cabeza. ¿Viste cuando aprendí a andar en bici? ¿Viste que das 2 o 3 pedaleadas y como que te tambalea, ¿no? El asunto. Y después pensaste que aprendiste a hablar, pero te encontraste un pozo y se te pide hacer la bici así. Agujeros me hice en la rodilla de las veces que me caí en bici. Y a veces parece que viene bien la vida cristiana, ¿no? Y venís bien. Está como ese chiste, mirá más, sin manos, ¿no? Sin dientes. Después no te habías pegado un palo. Parece que viene bien la vida, viene
Viento en popa. Y ellos venían bien con Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor, bueno, cuando pongas tu reino y acá, y de golpe se vieron como que se les vino el mundo abajo. Y a veces se te viene el mundo abajo. Y no necesitas, cuando se te viene el mundo abajo, no necesitamos presentar o plantear argumentos. Necesitamos ver a Jesús. Necesitamos verlo a Él. Porque uno plantea argumentos cuando no está viendo a Jesús. Y lo único que hablas es tu idea de la cuestión. Y me olvido que yo soy finito, que mi entendimiento es corto, que no puedo ver la amplitud de su majestad y lo que Él planea hacer. Y pienso que el plan de Dios empieza con mi vida y termina con mi vida, pero sus planes son eternos y van mucho más allá. A veces hago la vida cristiana tan chiquita, la hago como yo, chiquito. Y es mucho más allá. Y su reino es mucho más grande. Entonces cuando lo ves a Él, te das cuenta de lo que es su reino. ¿Y qué pasó con ellos en ese momento? Empezó a haber esperanza. Empezó a haber valentía. Empezó a haber consuelo. Empezó a haber, sí Señor, dale, vamos, ¿no? Porque más adelante dice, bueno, se produce una charla, una intimidad con el Señor, porque estaban asombrados. Y lo que dice el versículo 41 es impresionante, ¿no? Lo quiero leer otra vez. 41 dice, aún ellos seguían sin creer, llenos de alegría, obviamente, y asombro. Entonces les preguntó, ahí cuando les pregunta el Señor, ¿tienen algo para comer? Y el versículo 43 dice, y Él comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, bueno, y el Señor sigue hablando. Y hay unas versiones que dicen, donde ellos miraron al Señor Jesús, ¿no? Y se mostraron reacios a creer. ¿Por qué? Porque su fe se había debilitado tanto después de la muerte de Jesús. No estaba más Jesús con ellos y su fe murió. Su fe murió. Su fe estaba muerta porque tenían a Cristo delante de ellos y todavía no lo podían procesar. Y la fe muere cuando ya Jesús no está en mi vida. La fe muere y se empieza a marchitar como Messi en el Paris Saint-Germain, ¿no? La fe, perdón, se empieza a marchitar la fe porque ya Jesús no está ahí. Y empieza a haber odio, y empieza a haber rencor, y empieza a haber molestias, y empieza, ¿no? Y dudas, temores, te encerrás en vos mismo. Ellos se encerraron porque su fe se debilitó y sin Cristo nuestra fe es debilitada. Y creemos lo que ellos creyeron. ¿Qué creyeron ellos? Que en ese momento era demasiado bueno para ser cierto. Se rehusaban a creer porque era demasiado bueno para ser cierto. Una vez me llamó una compañía telefónica, ¿te acordás? Me llama por teléfono esta Movistar y me dice, hola señor Fritz, sí, soy yo el mismo que viste y calza. No, tenemos un equipo, estamos cuando salió el 4G, ¿sí? Y ahora está el 5G, ¿no? ¿Está por salir? Sí. Es cristiano el 5G, esté tranquilo hermano, no se asuste. Bueno, el 4G, y dice, bueno, tenemos un celular de última tecnología de 4G y lo queremos hacer llegar a usted. Y yo digo, ¿pero cuánto me sale? No, es gratis. No. En Argentina que me den un celular gratis. No, es imposible. Era demasiado bueno para ser cierto. No, pero ¿es en serio lo que me está diciendo? Sí, señor, es en serio. ¿O no? ¿Cuánto tiempo? Como 4 o 5 veces le pregunté. Pues no podía creer. ¿Era en serio que me vas a regalar un celular? Sí, con el mismo abono que tiene, estamos haciendo pruebas. ¿En serio? Le dije como 3 ya a la piba. Bueno, ya se empezó a enojar. Bueno, señor, corto. No, mándamelo. Sí, lo creo, lo tomo, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y me mandaron el celular. Y cuando lo tenía en mis manos, es cierto, era para mí. Y ellos sintieron, cuando no hay fe, todo lo que Dios te quiere dar es demasiado bueno para vos y lo rechazás. Y lo dejás pasar.
No, es demasiado bueno para mí. Y querés ser humilde con ese speech, ¿no? Pero ¿sabes qué significa eso? Que no tenés fe. Que sos falto de fe y que no hay fe y que Cristo no está ahí y Jesús tiene las mejores cosas para sus hijos, lo mejor está por venir. Entonces, si no estás acostumbrado a lo demasiado bueno, es porque no hay fe y la fe es en Cristo Jesús. Y ellos tuvieron que creer. No solo que pensaban que era demasiado bueno, sino que era demasiado grande para ser creído. No había fe, no había fe. No había fe. Esto no es para catedral, es muy grande. No, debe ser para el otro pastor de allá o para la otra iglesia de allá. Es muy grande. No solamente es demasiado bueno, sino que también es demasiado grande. Entonces Jesús es tan bueno, tan misericordioso, inmerecido de lo que Él hace por mí y hace todos los días, que Él se queda y dice, toca mis manos. Él se queda, dame de comer, porque esto es demasiado bueno y esto es demasiado grande. Es para vos, mamá, es para vos, papá, es para vos. Es para vos. Agarralo porque es para vos. Es para mí. Y aún en mi duda, en mi testarudez, y en mi orgullo, en mi vanidad, en todo lo que yo soy una porquería humana, ¿verdad? Nadie dice amén ahora. Porque somos así, somos humanos, somos detestables a veces. Él tiene lo mejor para nosotros. Y ellos estaban ahí. O sea, vos fijate todos los pasos que ocurrieron en ese lugar, en esa casa. Estaban encerrados por miedo, nos detalla Juan. ¿Por qué estaban encerrados? Por miedo. Los que hacían milagros, los que echaban fuera demonios, todo, ¿no? De golpe estaban encerrados por miedo. ¿Qué significa esto? No te creas que porque estés acá, no te toque estar encerrado por miedo. No te creas porque sos Pedro, nunca vas a negar a Jesús. En algún momento lo vas a negar seguramente. Hay algo que dijo un amigo en una oportunidad, estábamos en el instituto, y un profesor, creo que ya lo conté miles de veces, siempre cuento lo mismo. Bueno, en fin. Y el profesor le pregunta y nos dice a todos, de chicos, viste la clásica en el instituto, chicos, ¿cómo se ven dentro de 5 años? ¿No? Y uno decía, bueno, yo en misionera en tal lugar, ¿no? Toda la que digamos todos, yo en tal lugar. Y este dice, yo no sé si voy a estar en la iglesia. Mala onda, le gritamos. Y no sé qué va a pasar dentro de 5 años. Yo estoy bien en el Señor hoy, pero Dios quiera que esté primero firme en la fe. Y lo tildamos de mala onda, ¿no? Pero nunca pensamos que Pedro iba a negar a Jesús. ¿Y qué pasó? Porque Pedro era Pedro. Los discípulos encerrados por miedo. Si me lo contabas en el momento cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, que esos tipos van a estar encerrados con miedo, yo no te lo creía. Nah. Ese no. Mirá lo que están haciendo. Mirá cómo expulsó al endemoniado de Gadareno y vos te creés que van a estar encerrados. Que esté firme. Mire que no caiga. Y ellos estaban ahí. Por eso Jesús es tan bueno con nosotros. Por eso, cuando Él se aparece, ya me fui por la tangente, ¿no? Pero Él abre nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Lo mejor, lo más grande, lo que es demasiado bueno, solo los que tienen fe lo van a tomar. Los que son orgullosos y que dicen, no, esto es demasiado para mí, vas a seguir viendo del costado, ¿no? Y lo peor de todo, que fue para vos, no lo tomaste por X causa y después renegás del que lo tiene.
eso era para mí. No, sí, era para vos, pero nadie te lo sacó, vos no lo quisiste. Pero Jesús es tan bueno y tan grande. ¿Sabes qué? Fue a buscar, al primero que fue a buscar el Señor Jesús fue ¿a quién? A Pedro. Qué groso, chaval. Es impresionante. Porque ¿sabes qué, Pedro? Aunque me negaste, también lo que es demasiado bueno y demasiado grande es para vos. Es para vos que viniste hoy. Es para vos que abrís tu corazón. Y el Señor te dice, Pedro, ¿me amás? Señor, vos sabés que, bueno, vení, que esto es para vos también. Amás al Señor, crees en el Señor, es para vos también. Cristo está acá y Cristo tiene lo mejor para vos. Amén. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Esto es una de las mejores historias, los que van camino de Emaús, y esta parte que realmente me encanta. Y lo último que el Señor les dice en ese lugar, en esa habitación que cambió la historia de su vida una vez más, es que dice, versículo 47, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. No solo que el Señor, todo lo que hablé anteriormente, sino que Él les da un propósito. Dios te da un propósito aún mayor. Y por detrás de todas las cosas de la vida está lo que Dios tiene para vos. Cuando los que iban camino de Emaús se volvían, y es el capítulo que va a salir mañana de mi podcast, mentira, va a salir mañana. Cuando ellos volvían sin propósito alguno, sin esperanza, porque el maestro había muerto. Ya no sabía, y ahora que hay que laburar y levantarse en la mañana temprano, como antes. Qué garrón. Porque yo ahora vivo para trabajar y había algo mayor y se fue. Desapareció. Y ahí se sumó Jesús a la caminata, ¿no? Ellos iban hacia un ocaso y terminaron siendo hacia un amanecer con Jesús. Esta gente encerrada con miedo, ya se le terminó para lo que jugarse la vida en algo. Y se apareció Jesús. No sé cuándo se apareció Jesús en tu vida, o si estás acá, pero si dejas que Jesús se aparezca en tu vida, en tu corazón, en tu mente, todas las preguntas, dudas desaparecen y empieza a haber un horizonte nuevo, empieza a haber un propósito, algo por qué vivir, más allá de tu trabajo y de los horribles que son tus compañeros de trabajo, ¿no? ¿O no, Nati? Bueno, ¿no? Hay algo mucho mayor. Y es eso que Jesús nos trae. Así que no sé cómo estás esta semana o cómo viene la vida, tu vida. Pero Jesús dice, acá estoy. Mírame a mí. Y cuando miramos a Jesús, los argumentos todos se echan por tierra. Todos quedan sin valor. Todas tus conjeturas habidas y por haber ya no tienen ningún valor. Porque lo ves a Él, lo miras a Él. Y va a venir lo grande, ¿eh? Y va a venir lo que es demasiado para vos. Pero agarralo. Pero tomalo. Yo tengo complejo de inferioridad. Tengo que sincerarme con ustedes. Yo nunca me creo capaz de lo que. Y a veces me cuesta creer lo que Dios tiene. Y estas cosas, y mi esposa siempre se enoja cuando a veces me tiro abajo, ¿no?
Dice que no tiene cinto, si no me daría con el cinto. Nah. Y a veces hay cosas que son que vos decís, no, yo no creo que... Y en cierta forma es una especie de orgullo, porque a la vez, no, este sentido de inferioridad diabólico te hace perder lo bueno de la vida, lo bueno que Dios tiene para vos. Y dejás de rechazar oportunidades. No, yo no creo que, no sé, no me animo, no sé. Como ellos, ¿no? Y a veces como Jesús nos ama tanto, Jesús insiste, e insiste, e insiste, e insiste, e insiste. Hasta el tal punto dice, bueno, dame de comer, vas a ver que... E insiste. Por eso ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no entregar mi vida a Dios? ¿Cómo no abrir mi corazón a lo que Él tiene y lanzarme en lo que Él tiene? ¿No? El pastor de allá quiere que prediquemos en un culto, ¿no? Digo, bueno, en inglés no sé si voy a predicar, pero bueno, tengo una intérprete acá que me va a hacer el aguante. Para tanto no me da el inglés, ¿eh? Pero mirá al que está al lado tuyo y decirle lo que es demasiado bueno y demasiado grande es para vos. Es para vos. Así que cerrá los ojos, levantá tus manos y toca al Maestro que está acá. Créele. Sin Jesús la fe se marchita. Sin Él la fe se debilita. Sin Él terminás encerrado en tu orgullo, en tu vanidad, en tu tristeza, en tu locura, en el materialismo y todo lo que rodea este mundo. Sin Él se marchita hasta las flores más hermosas. Sin Él se marchita un matrimonio, sin Él se marchita una familia, sin Él se marchita todo lo que has logrado, se empieza a marchitar. Y la fe se debilita y la fe cae. Pero tan grande es el amor de Dios, tan grande es su amor por nosotros, que ha dado su único Hijo por vos y por mí. Tan grande es su amor que aún en tu duda, en tu orgullo, en tu debilidad, en mi falta de fe, en mi vanidad, Él se aparece y echa por tierra cualquier pensamiento, cualquier discusión interna que yo tenga, y Él me da lo mejor. Señor, gracias por tus palabras. Señor, gracias porque sos bueno y tu misericordia es tan grande, Jesús. Tan grande, Señor. Señor, guárdanos de estas cosas. Y a la vez te damos gracias porque vos estás ahí. Señor, y cuando mi fe se empieza a debilitar y mi fe se empieza a marchitar, te apareces ahí en medio. Señor, gracias por resucitar, por morir por nosotros, por entregar tu vida y por hoy estar en mi mente, en mi corazón. Que a pesar de mis dudas, como las tuvo Pedro, como las tuvo esa gente en ese momento, vos estuviste ahí con ellos. Hoy estás conmigo igual. Aunque falle, aunque haya veces que te niegue, la gente no olvida, pero vos sí se olvidás, Señor. Y traes restauración, y traes perdón, y traes justificación, y traes salvación, Señor. Y transformás mi vida, y puedo ver un propósito, puedo ver un amanecer, un día glorioso en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.